También vamos a plantear una reforma constitucional para autorizar la intervención de las Fuerzas Armadas en las zonas de frontera. Se trata de la modificación del artículo 165 de la Constitución para que las Fuerzas Armadas presten apoyo de manera permanente en la vigilancia y control de nuestras fronteras. No pasa ni un carro hasta que no venga la migración a solucionar. No, que migración viene a las 8, que viene a las 8. Quienes cometen a diario asaltos, robos y demás actos delincuenciales son extranjeros. Nos rebelamos, nos tiran bomba, pero rompemos el cordón y marito pasamos. Lo que pasa es que no queremos llegar a eso, pero no estamos muy lejos, se lo estoy diciendo. Esta es la situación que se está viviendo en la frontera y, como les decía, el gobernador de Tacna le venía pidiendo hace tiempo a la presidenta que por favor se pronunciara. El gobierno del señor Boric dispuso que se expulsara, porque claro, hace algún tiempo, cuando se conoció el desastre en Venezuela, evidentemente los ciudadanos de ese país tuvieron que salir. Era imposible, el país se iba a pique con Hugo Chávez. Nuestro gobierno, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski en su momento, y esto ha sido citado por la presidenta Boluarte hoy después del Consejo de Ministros, en su momento dijo que recibíamos con los brazos abiertos, pero pasó algo con la migración. No la supimos controlar, no supimos distinguir o no supimos actuar como se debía actuar para evitar que no solamente llegaran buenos venezolanos, sino también malos venezolanos, algunas mafias organizadas que han empezado a sembrar el terror en nuestro país. Y es por eso que tenemos sentimientos divididos y encontrados. Por un lado, somos un país generoso, que quiere acoger. Hay muchos venezolanos que han venido a aportar con su trabajo, con su esfuerzo, con su formación, pero también muchos que han dejado mal a sus compatriotas en los últimos tiempos. El ministro Vicente Romero se está enlazando con nosotros, él va a estar a través de un enlace microondas con nosotros para ampliar lo que se ha decidido, pero podemos ir haciendo algún adelanto. Por ejemplo, el apoyo que va a recibir la policía de las Fuerzas Armadas para el control del orden interno. ¿Qué significa esto? No sé si el ministro nos escucha ya. Muy buenas noches, ministro Romero. Hola. Mávila, buenas noches, encantado de estar en este programa. Al contrario, muchísimas gracias a usted por atendernos para poderle explicar a la población de qué se trata estas medidas. Cuando la presidenta anuncia este decreto supremo para el control de las fronteras y dice que la Fuerza Armada apoyará a la policía, ¿qué quiere decir? ¿Los militares irán a custodiar las fronteras? A ver, Mávila, yo creo que nos ponemos en un contexto que estamos viviendo actualmente con el apoyo de las Fuerzas Armadas a nivel de todo el país. Últimamente hemos tenido, y lo tenemos aún todavía, en toda la zona sur declarada en emergencia, es exactamente lo mismo. Es la misma fórmula, digamos, la que estamos empleando ahora en todas las fronteras, especialmente lo que es la zona de Saguadero, la zona de Santa Rosa en Tacna y por supuesto también en Tumbes. Entonces, la Policía Nacional va a trabajar como siempre ha trabajado con el apoyo de las Fuerzas Armadas. En estos momentos nosotros tenemos un contingente más o menos de 200 hombres en la zona de frontera, en diferentes turnos, por supuesto, que están controlando a todos aquellos extranjeros que están ingresando de Chile hacia Perú, obviamente que están con su carnet de extranjería, con su visa, con su pasaporte. No están ingresando otras personas que no están debidamente documentadas. Además, se ha reforzado también el control de migraciones en esta frontera. El gobierno ha respondido a una denuncia que se hizo pública durante el fin de semana, estos videos en los que se registraba agentes chilenos que de alguna manera inducían o guiaban a los inmigrantes venezolanos o ilegales en general, porque hay venezolanos y haitianos también y de otras nacionalidades, a ingresar por lo que se considera puntos, débiles en el control fronterizo, por estos espacios no cubiertos. Efectivamente, la frontera es bastante amplia, yo diría, de manera que
estamos cubriendo al momento en diferentes lugares. No podemos ser tampoco, digamos, dejar de advertir que seguramente han habido algunos ingresos irregulares, como hace un momento estaba constatando vía Zoom también justamente con el jefe de Tacna, el director de la policía de Tacna, nos estaba pasando imágenes en directo como algunos migrantes ingresaban, pero la policía estaba atenta. Lo importante, Mavila, tenemos que reconocer, hay un problema social bastante complicado. Así es. Estamos tratando desde el gobierno, tomando todas las medidas, y creo que hoy día ha sido bastante importante este anuncio de la amnistía de multa, de mejorar la calidad migratoria especial de residentes, los extranjeros que tienen un permiso temporal de permanencia, de tal manera que se le dé el verdadero valor a los extranjeros que están debidamente documentados. Tenemos que reconocer también que hay, por supuesto, ha incrementado algunos temas de la inseguridad en Tacna, y también en la frontera, en el norte. Hace poco estuve también en Bucana, resulta mucho, pero es un producto justamente de esta, digamos, masiva migración que está habiendo en este momento. Sí, tengo un problema con su audio, lo escucho un poco encajonado. Solamente una pregunta para terminar sobre los anuncios, porque quería también presentarle un recuerdo. Usted lo tendrá en mente porque fue también ministro de Pedro Pablo Kuczynski en su momento. ¿Qué va a ocurrir, vencido el plazo, con aquellos que no se sometan a esta regularización? ¿Cuál es el plazo? Entiendo son 6 meses más o menos para que los extranjeros, particularmente, entendiendo que hay unos 800.000 venezolanos en nuestro país, o se pongan en regla. Los que no se pongan en regla, no consigan documentación para poder permanecer en el Perú, ¿qué es lo que se hará con ellos? Bueno, efectivamente tiene usted toda la razón. Después de 6 meses tenemos que ser totalmente efectivos, yo diría, en este tipo de casos. La policía para eso está, para hacer cumplir las normas, la ley, y aquellos que no cumplieron simple y llanamente serán expulsados. No, ¿Expulsados a dónde? ¿Repatriados a Venezuela? ¿Expulsados a dónde? Fíjese, es importante la pregunta que usted me hace. A nivel Cancillería se está trabajando, a nivel de las vicecancillerías especialmente. Hace un momento, por ejemplo, sabíamos que en Chile había unos problemas, especialmente en terreno chileno. Todavía hay el problema. Algunos extranjeros en la hora de la mañana habían tomado la mitad de la vía donde estaban ocupando especialmente niños, hombres y mujeres. Esto ya no va a ocurrir. Hace un momento me acaban de informar que ya que en Cancillería con sus pares han llegado a un acuerdo que esto no va a suceder. Y así por el estilo. El tema es que haya una comunicación fluida. Sí. Lo importante es que se trabaje justamente con sus pares. Acá trabaja Cancillería. Vamos a hacer algo, ministro. Quisiera, defensa. si me permite, perdóname la interrupción, pero quisiéramos mejorar la calidad de su audio. Entre tanto, vamos a poner un video de cuando el señor Pedro Pablo Kuczynski, a quien aludió la presidenta Boluarte, dijo, hubo un gobierno anterior, ¿no? Habló. Ella se refirió a este gobierno y dijo, bueno, la reforma constitucional, en fin. Pero primero escuchemos lo que dijo la presidenta Boluarte y luego vamos a ese archivo que hemos podido recuperar. Y también sabemos que por nuestra frontera, y permítame retroceder un poco en la historia, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski permitió el ingreso libre por el norte del Perú a todo aquel ciudadano que quisiera entrar. Y en ese tiempo han entrado 800.000 venezolanos, otros tantos haitianos. Y son los que están lamentablemente cometiendo estos actos delincuenciales. La presidenta se ha referido a todos, los 800.000, dice, son ellos los que están cometiendo los actos delincuenciales. ¿No ha sido un tanto generalista la presidenta Boluarte y cree usted que la responsabilidad en efecto fue de Pedro Pablo Kuczynski de generar este problema? Mire, este es un tema social en el mundo. Mire los problemas que tenemos de migraciones, especialmente en Europa y acá en el Perú, especialmente en la región, no nos escapamos. Son temas que tenemos que entender y tenemos que verlo desde el punto de vista de derechos humanos principalmente y por supuesto de la seguridad interna de cada país. De acuerdo. Entonces en esa línea tenemos que ir trabajando.
Muy bien, yo le agradezco al ministro, lamentablemente hubiera sido interesante tenerlo aquí en los estudios por el problema del audio, pero más adelante vamos a continuar abordando este tema porque ya hay reacciones de las agencias internacionales de noticias, gracias al ministro Romero, que están dando cuenta de las declaraciones de la presidenta y están considerando que ella le atribuye el problema de la inseguridad ciudadana y de la delincuencia a la presencia de tantos venezolanos en nuestro país. De pronto allí no se ajustó bien el discurso de la presidenta y metió a todos en el mismo saco. Pero vamos a continuar nosotros en el programa con